Y lo siguiente, entramos enseguida. 8:15, David Cano, analistas financieros internacionales. Muy buenos días, David. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo ves la fotografía después de ver ese movimiento de inflación de ayer y de la subyacente al alza? La inflación en términos interanuales a la baja, en términos intermensuales muy poquito ya, 0,1 arriba, y ver las actas de la FED. Y ese mensaje también de que frenaron un poco por la crisis bancaria. ¿Cuál es la fotografía general que ves? Bueno, pues que vamos ganando visibilidad en cuanto a la evolución futura de la política monetaria, porque efectivamente lo peor de la inflación claramente quedó atrás, seguramente en Estados Unidos en verano. Los factores de oferta ya no solo no aportan inflación, sino que incluso explican variaciones centrales negativas. Y ahora el foco que queda todavía de inflación tiene más que ver con la demanda. Y por lo tanto, como digo, por ese lado, gran visibilidad. Y al mismo tiempo, es verdad que las actas advierten de esa perturbación en el sistema financiero estadounidense, pero parece que hoy la situación es algo mejor. En definitiva, seguramente le pueda quedar a la Fed una última subida en el próximo FOMC, pero se acabó, ¿no? Y yo creo que esa es la gran interpretación positiva. Hemos visto cómo la Reserva Federal ha sido agresiva endureciendo la política monetaria, que eso ha tenido efecto favorable sobre la inflación, ha podido tener algún efecto negativo sobre el ciclo económico y sobre la situación de alguna entidad crediticia, pero lo más importante es señalar eso, es que a partir de las próximas semanas, bueno, pues ya tendremos que cambiar el modo de política monetaria y empezar a pensar en el momento en el que va a bajar tipos la Reserva Federal. Vamos a encontrar con un escenario en el que, al igual que hace 2 años, cuando la inflación estaba en el mismo punto, teníamos los tipos en el suelo, pero la inflación muy elevada. Nos vamos a encontrar el camino contrario, tipos muy por encima de la situación de la inflación para evitar que ésta repunte y, sobre todo, ¿ves que hay un componente desinflacionario al que hay que empezar a prestar atención, aunque todavía sea a medio plazo? Bueno, lo que yo creo es que los tipos de interés van a estar en línea con la inflación o, como tú bien señalas, ligeramente por encima, es decir, tipos de interés reales ligeramente positivos después de un lustro o incluso un poco más en donde los tipos de interés reales han sido negativos. Y por lo tanto, esa podría ser un poco la gran tesis de cara a los próximos meses. Tipos de interés en línea o ligeramente por encima de la inflación y dejando atrás una política monetaria que había sido extraordinariamente expansiva. La economía se ha recuperado de la crisis COVID, la economía sitúa su Producto Interior Bruto en zona de máximos y seguramente no sea o no es necesario ese estímulo monetario tan importante. Me quedaría también con la otra interpretación, y es que aquellos que advertían de que la inflación iba a quedarse en niveles muy elevados durante muchísimo tiempo, bueno, pues no tenían razón, ¿no? Al final, los bancos centrales sí han conseguido moderar ese repunte inflacionista también porque los componentes más vinculados a la oferta han sido eminentemente coyunturales, ¿no? Así pues, yo creo que es un escenario relativamente intermedio. No vamos a volver a la política monetaria tan expansiva o ultra expansiva que tuvimos entre el año 2014 y el año 2021, pero no va a ser necesario tener una política monetaria restrictiva porque se ha sido capaz de controlar la inflación. Mirando hacia Europa, después Lagarde habrá mirado toda la fotografía de cómo queda la inflación en Estados Unidos, estará viendo los tiempos diferentes. ¿Qué mensaje debe recibir Europa sobre el diferencial también del tipo de interés que va a haber en un lugar y en otro? Es decir, lo está viendo el inversor muy rápido y muy fácil en el entorno del euro. Debe tener cuidado el inversor con el dólar por un lado y debe tener Lagarde cuidado con quedarse muy atrás en que la inflación también caiga rápido en Europa. Muy bien. En Europa llevamos un cierto retraso temporal en términos de la inflación. Aquí los máximos se alcanzaron en octubre, más tarde que en Estados Unidos, y aquí la reconducción está siendo más lenta y lo está siendo porque aquí la crisis energética ha sido superior y porque incluso la propia evolución del tipo de cambio pues nos ha lastrado o ha provocado un repunte adicional de la inflación. Pero el movimiento va a ser similar, es decir, estamos asistiendo a una moderación de la inflación, está siendo algo más lenta, desde un nivel un poquito más alto, por lo tanto el Banco Central Europeo va a dejar de subir los tipos de interés,
pero seguramente no lo haga hasta dentro de 3 o 4 meses. Y ahí, como muy bien señalas, lo que estamos asistiendo es a una reducción del diferencial de los tipos de interés que puede perjudicar al dólar o favorecer al euro y que, por lo tanto, en las próximas semanas, meses, lo razonable sería pensar que el euro se va a recuperar contra el dólar por el diferencial de los tipos de interés, como tú muy bien señalas, pero también porque el dólar había estado ejerciendo de cierto activo refugio semanas atrás y hoy parece que la situación, al menos de momento, pues no es tan negativa o ese incremento de la aversión al riesgo se ha moderado. Conviene recordar que a mediados de octubre el dólar euro yo creo que hizo un 0,90 y pico y está en la zona de 1,10, un nivel de equilibrio, una media histórica del dólar euro, estamos hablando más en la zona del 1,20, 1,20 y tantos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí, podemos estar pensando que los máximos de fortaleza del dólar han quedado atrás y que esa reducción de los tipos de interés junto con una menor aversión o un menor aversión al riesgo son los dos principales factores que explican que en las próximas semanas tendríamos que asistir a una pérdida de valor de un dólar que sigue sobrevalorado, a una cierta recuperación de un euro que está infravalorado contra el dólar y que a su vez eso nos puede permitir que la reconducción de la inflación en Europa sea un poquito más rápida. Yo creo que es una buena noticia en general para todos que el euro se nos vaya pues, hacia la zona de 1,15 contra el dólar, que yo creo que reflejaría mucho mejor la realidad relativa de las dos economías. Interna. Hemos visto la inflación en China, además, también en los últimos días. ¿Cómo está la demanda interna a nivel global? Estados Unidos ayer planteó que, bueno, que sigue siendo resiliente esa demanda interna, fíjense, sobre todo por el lado de la vivienda, esos shelters subiendo un 0,6 mensual. Sin embargo, China ya empieza a mostrar signos de que la reapertura no ha conllevado ni términos inflacionarios al resto del mundo porque su demanda interna no está demasiado fuerte, ni tampoco un movimiento de la inflación al alza. De tal manera que nos va generando un decoupling. Japón-China con ese movimiento de tipos de interés que incluso tienen que ir a la baja en el caso de China y el resto del mundo conteniendo la inflación con la subida de tipos de interés. ¿Se nos está comportando un movimiento de demanda interna que empieza a ser también en ese momento de decoupling en dos partes del mundo? Bueno, es verdad que nos ha sorprendido en general la capacidad de resistencia de la economía mundial. Por eso también la inflación ha subido más de lo que en principio pensábamos, porque al componente de oferta se le ha sumado un componente de demanda que, como digo, era inesperado. Salvo en China, donde efectivamente la inflación, estamos hablando de una tasa de inflación en la zona del 1%. Bueno, en Japón algo sí ha subido para los estándares japoneses. Estamos hablando de una tasa de inflación del 3% comparada con un 8 o con un 10 que hemos tenido en el área euro. Pero estoy de acuerdo contigo. Al final sí que es un poco una cierta sorpresa porque en China o en Japón no hemos asistido a un alza de la inflación como hemos tenido en otros bloques. Eso es lo que les ha permitido es que no hayan tenido un endurecimiento de la política monetaria. El Banco de Japón no ha subido los tipos de interés. En el caso del Banco de China incluso los ha bajado e incluso ha reducido el coeficiente de caja en un objetivo que es tratar de dinamizar la economía y aquí sí, parece que China, y el FMI lo confirmaba antes de ayer, sí podría crecer este año a tasas del orden del 5 o 5,5%, ¿no? Por lo tanto, es verdad, cuando pasen unos meses que tendremos mucha más información, podremos hacer un análisis más profundo de ese cierto decoupling que ha habido en la evolución de la inflación, con un caso peculiar como es el de China y encontraremos esas evidencias, ciertas divergencias en la evolución de la política monetaria que han explicado a su vez ciertas divergencias en la evolución del mercado de divisas y sobre todo la evolución de las curvas de tipos de interés, porque es verdad que hacía mucho tiempo que no observábamos esos movimientos tan diferenciales en las curvas, ¿no? Y es clave, y en mi opinión lo es, que la economía china vaya a poder crecer este año a tasas del 5 o 5,5% respecto a un crecimiento del 3% el pasado año y vuelva a convertirse, por lo tanto, en un cierto motor de la economía mundial, porque es verdad que Estados Unidos este año seguramente apenas pueda crecer a niveles del 1,5%, lo mismo que el área euro, ¿no? Pero bueno, como digo, si China es capaz de compensar ese menor crecimiento de Estados Unidos y del área euro, bienvenido sea para una economía mundial que podría repetir más o menos la tasa de crecimiento del pasado año, la tasa de crecimiento del 3%, que no es espectacular,
pero ya firmo yo porque todos los años la economía mundial crezca al 3%. Si lo pudiera hacer con una tasa de inflación del 2%, con unos tipos de interés nominales del 2% o del 3%, sería perfecto, ¿no? Sería muy aburrido, es verdad, pero sería perfecto como economista que el mundo creciera al 3%, que la inflación fuese del 2% y que los tipos de interés fueran del 2,5%. Eso sería un escenario muy, muy aburrido, insisto, pero muy, muy favorable desde el punto de vista de la estabilidad macroeconómica. La carta de los Reyes Magos de los economistas, ¿no? La carta de los Reyes Magos de los economistas. Solo un detalle más, David. Mañana empiezan los resultados empresariales en Estados Unidos. Se apunta que el S&P 500 puede caer en torno del 6,8% de esos beneficios empresariales. Sería el primer apunte también de que vamos caminando hacia un proceso como, no sabemos si todavía, si de recesión, de no landing, de hard landing, de soft landing, o si inventaremos un acrónimo más por el camino. Pero vamos camino a que ahora sí empiezan las empresas a ver no solo despidos en tecnológicas, no solo despidos en otros sectores, sino que el beneficio cae. ¿Eso es el pistoletazo de salida de que la recesión está más cerca? Bueno, perdona, yo creo que es que en el tema de los beneficios empresariales de las compañías cotizadas hay un efecto de distorsión muy importante en este primer y segundo trimestre que tiene que ver con los espectaculares beneficios que tuvieron, por ejemplo, las petroleras, incluso los muy buenos beneficios que tuvieron los bancos. Con esto lo que voy es que hay un efecto de distorsión elevado y que en muchas ocasiones los beneficios de las compañías cotizadas no tienen nada que ver con los beneficios de la economía real, porque en muchas ocasiones lo que cotiza en bolsa no tiene que ver con la desagregación macroeconómica. Estamos hablando de Estados Unidos, pero se puede ver también en el caso del IBEX 35. Yo creo que el año pasado los BPAs del IBEX 35 crecieron del orden del 30% aproximadamente. Vuelvo otra vez, hay un cierto error de muestra de que lo que cotiza en bolsa no necesariamente es la economía real, ¿no? Para ver qué pasa con la economía, con el Producto Interior Bruto, veamos el Producto Interior Bruto, no tanto los beneficios empresariales por estas dos distorsiones que comento, por la elevada presencia o la sobrepresencia de sectores respecto a la economía, y hablamos fundamentalmente de energía, materias primas y demás, y que este sector, después de un año espectacular el pasado y sobre todo un arranque muy, muy bueno, ahora estamos teniendo una variación integral negativa, porque de hecho en las compañías tecnológicas, en el Nasdaq, por ejemplo, este año sí se espera que vaya a haber un crecimiento del BPA del 7 y pico por ciento, cuando el pasado año tuvimos una caída del 9%, ¿no? Por tanto, puede haber un cierto efecto distorsión, no sé decir estadístico, pero un efecto distorsión en los BPAs en este 2023 y especialmente en la primera mitad del año, que tenemos que tener cuidado con inferir situación de la economía a partir de la evolución de los BPAs por estos factores que comento. Por toda esta fotografía, David Cano, analistas financieros internacionales. Buen día y buen negocio. Muchísimas gracias, igualmente.